Hola, bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas a esta aula virtual. Vamos con la continuación del primer vídeo que ya hicimos dedicado a vectores. ¿Vale? Después de la introducción y los conceptos explicados en ese primer vídeo, pues vamos ahora a tratar algunas operaciones con vectores. Explicaremos brevemente la suma de vectores y el producto escalar de vectores. Bien, si os acordáis, podíamos descomponer un vector en varios sobre los ejes de coordenadas y cada uno de los vectores en los que lo podíamos descomponer lo podíamos expresar como el producto de su módulo por su correspondiente vector unitario. Así el vector v que tenemos aquí lo podíamos descomponer en varios vectores, v sub x, v sub y y v sub z. El vector v sub x sobre el eje de coordenadas, ¿vale? X, lo podemos expresar como el producto de su módulo por el vector unitario y, que es un vector que vale 1 y que tiene la dirección del eje x. Igualmente, los vectores v sub i y v sub z los podemos expresar de la misma manera, de tal forma que el vector v lo podemos expresar como el módulo de v sub x por el vector unitario y, más el módulo de v sub i por el vector unitario j, más el módulo de v sub z por el vector unitario k, donde recordad que i, j y k son los vectores unitarios en las direcciones de cada uno de los ejes de coordenadas, ¿vale? Bien, pues dicho esto, que podéis repasar si queréis en el vídeo anterior, conviene repasarlo si no lo tenéis del todo claro, pues vamos ahora a ver algunas de las operaciones con vectores. Vamos entonces con la suma de vectores. La suma analítica de diversos vectores es igual a la suma de los componentes de los vectores en cada uno de los ejes. Es decir, si tenemos tres vectores y cada uno de ellos lo descomponemos en la suma de sus tres vectores en las direcciones de los ejes de coordenadas, ¿vale? Vectores expresados como el módulo por el correspondiente vector unitario. Acordaos que expresamos el módulo de un vector escribiéndolo entre barras verticales, pero también podemos expresar el módulo de un vector como el símbolo del vector, pero quitándole la flechita de arriba. Por tanto, esto de aquí serían módulos a sub x, a sub y, a sub z, ¿vale? Los módulos de los vectores en los correspondientes ejes de coordenadas. Bueno, pues tenemos aquí tres vectores expresados con sus componentes x, y y z sobre los ejes de coordenadas. Pues como acabamos de definir, la suma de estos tres vectores será la suma de los componentes de cada eje, es decir, la suma de los tres componentes x del vector sobre el eje x, más la suma de los tres componentes y, más la suma de los tres componentes sobre el eje z. Sumamos los módulos y estas sumas estarán también sobre los ejes de coordenadas. Por tanto, indicaremos la dirección de cada uno de los componentes del vector total, suma, multiplicando cada componente por su correspondiente vector unitario. Veamos rápidamente un ejemplo sencillo, ¿vale? Como aplicación práctica para que veáis que no es tan difícil como parece. De hecho, es bastante facilito. Tenemos aquí tres vectores A, B y C. ¿Cómo vamos a obtener la suma de estos tres vectores? Pues simplemente sumando, como ya hemos dicho, los componentes de cada vector sobre el eje X, más los del eje Y, más los del eje Z, y multiplicando cada uno de ellos por el correspondiente vector unitario de cada eje. Componentes X, los que están multiplicando por el vector unitario Y. 2 del primer vector más 3 del segundo vector. El vector C, como veis, no tiene componente X. Más la suma de todos los componentes Y de cada vector, que son los que están multiplicando al vector J. 2 del primer vector más 3 del vector C. Y por último, la suma de todos los componentes sobre el eje Z, que son los que están multiplicados por el vector unitario K. Menos 5 del vector B más 2 del vector C, ¿vale? Operando, pues 2 más 3 es igual a 5, 5i
2 más 3 igual 5j, y luego menos 5 más 2 menos 3k, ¿vale? Y aquí tendríamos el vector suma, y es así de fácil como se obtiene la suma de vectores expresados a partir de sus componentes. Vamos con otra operación, el producto escalar de dos vectores. Los vectores, como ya hemos visto, pues no son números normales, sino que presentan unas características concretas que ya definimos en el vídeo anterior, y no les podemos aplicar el producto que le aplicaríamos a dos números normales. Vamos a definir dos tipos de productos diferentes que podemos aplicar a los vectores: el producto escalar, que es el que vamos a ver a continuación, cuyo resultado es un escalar, un número, ¿vale? Y el producto vectorial, cuyo resultado es otro vector. Pero eso lo veremos más adelante. Ahora nos vamos a centrar en lo que es el producto escalar. El producto escalar de dos vectores, pues es eso, un escalar que es el resultado de multiplicar los módulos de los dos vectores que queremos multiplicar por el coseno del ángulo que forman. El producto escalar lo representaremos por un punto. La operación, ¿vale? Representaremos la operación por un punto, ¿vale? La operación del producto escalar. El resultado del producto escalar es un número. Este número puede ser positivo, negativo o cero dependiendo del valor del coseno del ángulo que formen los dos vectores. Entonces, tenemos dos vectores A y B que forman aquí entre sí un ángulo φ. Vamos a definir el producto escalar. La proyección del vector B sobre la dirección de A no es más que el valor del módulo de B por el coseno de φ. Fijaos que si consideramos este triángulo rectángulo que tenemos aquí, el coseno de φ sería el valor de la longitud de este segmento de aquí, ¿vale?, dividido entre el módulo de B, despejando el valor de A, que representa la longitud de ese segmento. Tenemos que vale el módulo de B multiplicado por el coseno de φ. Pues también podemos determinar el producto escalar entre los vectores A y B como el módulo de A, ¿vale?, multiplicado por el módulo del componente B sobre A. Exactamente pasa lo mismo que si determinásemos el producto escalar de B por A. Sería el producto del módulo de B multiplicado por el módulo del componente A, pero esta vez sobre B. El resultado sería el mismo. Da lo mismo el producto escalar de A por B que el de B por A. Podemos decir entonces que el producto escalar cumple con la propiedad conmutativa. A por B es igual a B por A, producto escalar, claro. ¿Qué pasa si no tenemos los módulos de los vectores y nos vemos obligados a determinar el producto escalar a través de los componentes de cada uno de los vectores sobre los ejes de coordenadas? Es decir, que si tenemos los vectores expresados de esta manera que veis aquí. Para aprender a determinar el producto escalar de dos vectores, primero vamos a considerar los vectores unitarios sobre cada uno de los ejes de coordenadas. Vamos a hacer un pequeñito paréntesis y lo que vamos a hacer es determinar primero los productos escalares de los vectores unitarios, pero por parejas. Ahora veréis por qué lo hacemos, porque es importante recordar que estos vectores forman entre sí ángulos de 90 grados de tal forma que si multiplicamos el vector y por sí mismo, repito, ahora veréis por qué lo hacemos, conviene que quede claro esto que vamos a hacer ahora porque es importante a la hora de obtener el producto escalar de dos vectores, ¿vale? Entonces, si multiplicamos vector unitario y por el vector unitario y, el ángulo entre dos vectores unitarios y iguales es de 0 grados, porque tienen la misma dirección y sentido. Por tanto, el producto escalar será módulo de i 1 por módulo de i 1 por el coseno de 0, que es 1. Por tanto, el producto escalar de i por i será 1. 1 por 1 por el coseno de 0 grados, que es 1, pues 1. ¿Vale? De la misma manera, el producto escalar de j por j, partiendo de la misma deducción, será también 1. Igual que el de k por k. Son vectores unitarios que forman entre ellos un ángulo de 0 grados. Hasta aquí todo bastante claro. Pues
Multiplicamos ahora i por j, que será ahora el módulo de i es 1. El de j también es 1. Son todos vectores unitarios, ¿vale? Por el coseno de 90 grados, que es el ángulo que forman entre sí estos dos vectores. El coseno de 90 grados es 0, por tanto, el producto será igual a 0, porque el coseno de 90 grados es 0. 1 por 1 por 0 es 0. Y lo mismo para el producto de i por k y de j por k y el de cualquier combinación de dos vectores que formen entre sí un ángulo de 90 grados. El resultado del producto será 0. Bien, pues sabiendo esto, vamos al planteamiento inicial. Vamos a determinar el producto escalar de dos vectores expresados a partir de sus componentes sobre los ejes de coordenadas. Si expresamos los vectores a y b en términos de sus componentes x, y y z, vamos a hacer el producto escalar entre ambos, ¿vale? Aplicando la propiedad distributiva, es decir, tenemos aquí el producto de los dos vectores, aplicando la propiedad distributiva, a sub xy por b sub xy más a sub xy por b sub i j, ¿vale? Más a sub xy por b sub z k. Y luego pasamos al siguiente. Aplicando la propiedad distributiva sería a sub i j por b sub xy, a sub i j por b sub i j, a sub i j por bzk. ¿Vale? Y continuaríamos con la tercera igual, aplicando la propiedad distributiva a sub zk por b sub xy, a sub zk por b sub i j, a sub zk por b sub zk. Aquí tenemos de nuevo el resultado que hemos obtenido. Ahora vemos que si expresamos el resultado combinando los productos, pero de esta manera que tenemos aquí, dejando los vectores unitarios juntos, fijaos que lo hemos hecho así para que veáis más fácilmente la simplificación que vamos a hacer a continuación. Estas expresiones de aquí son exactamente iguales a estas expresiones que tenemos aquí. Fijaos que lo único que hemos hecho ha sido reordenar los términos para dejar los vectores unitarios juntos multiplicándose, ¿vale? Es exactamente que la expresión que tenemos arriba, ¿vale? Lo único que hemos hecho ha sido dejar los vectores unitarios juntos para que entendáis mejor la simplificación que vamos a realizar, ¿vale? En cada uno de los sumandos, lo único que hemos hecho ha sido alterar el orden, ¿vale? Es simplemente eso. Como vimos antes, el vector i por el vector i vale 1. El módulo de cada uno de estos vectores es 1 multiplicado por el coseno de 0, que es también 1. Pero, ¿qué pasaba con el producto de i por j? Pues que valía 0, porque el ángulo que forman estos dos vectores es un ángulo de 90 grados y su coseno es 0, por tanto, este término se anularía. Y también se anularían todos aquellos factores de esta expresión que contengan dos vectores unitarios distintos, porque formarían estos dos vectores unitarios ángulos de 90 grados y solo quedarían en la expresión aquellos términos en los que los vectores unitarios fueran iguales. Es decir, i por i, j por j y k por k. Acordaos que i por i valía 1, j por j también valía 1 y k por k valía 1. Son vectores unitarios, formando ángulos de 0 grados entre ellos dos. El producto escalar de dos vectores, entonces, quedará expresado de la siguiente manera, con esta expresión que tenéis aquí, como la suma de los productos de los módulos de sus respectivos componentes, de los componentes respectivos de los dos vectores de los cuales queríamos determinar el producto escalar. Quedaría, entonces, el producto escalar simplificado de esta manera. Podemos verlo más fácilmente a través de un ejemplo. Es rapidísimo como vais a poder comprobar calcular el producto escalar de dos vectores expresados como la suma de sus respectivos componentes x, y z. Así, el producto escalar de estos dos vectores que tenéis aquí será, tal y como acabamos de deducir, la suma de los productos de los módulos de sus respectivos componentes. Entonces, a por a producto escalar será módulo del componente x de a por el módulo del componente x de b, ¿vale? O sea, 5 por 6,
que son los módulos respectivos de los vectores componentes en el eje X de A y B respectivamente, más 9 por menos 2, los componentes sobre el eje Y más menos 6 por 2, los de los componentes sobre el eje Z. Operando, pues 5 por 6 igual a 30, más 9 por menos 2, 18, más menos 12, 6 por menos 2, ¿vale? Esto nos dará un total de 30 menos 18 menos 12. Si sumamos todo, nos da un valor de 0, es decir, el producto escalar de estos dos vectores es igual a 0. Este ejemplo nos ayuda a introducir una breve explicación. El producto escalar puede tener valores positivos, negativos y 0. Si el ángulo entre dos vectores, y hablamos siempre entre dos vectores, el más pequeño entre dos vectores que tengamos, es inferior a 90 grados, la proyección de uno sobre otro, como en este ejemplo de aquí, es un valor positivo, como si nos imagináramos los dos vectores con origen en el origen de coordenadas, ¿vale? El valor del segmento proyectado sería el módulo de B por el coseno de ese ángulo. Este valor es positivo, por tanto el producto escalar de estos dos vectores es positivo. Si los dos vectores formaran un ángulo de 90 grados, el coseno es 0, como ya sabemos, por tanto, dos vectores que formen un ángulo de 90 grados entre ellos, su producto escalar tendrá un valor igual a 0. Es el ejemplo que acabamos de hacer hace un momento, cuyo resultado tuvimos como 0. Nos dice que los vectores de los cuales calculábamos el producto escalar formaban entre ellos un ángulo de 90 grados. Y el ejemplo que habíamos hecho estaba también buscado adrede para introducir esta explicación que os estoy haciendo ahora. Por último, ¿qué pasa si el ángulo es superior a 90 grados? Pues puedes comprobar que el coseno de un ángulo mayor de 90 grados da un valor negativo. Por tanto, el resultado del producto escalar de estos dos vectores también tendrá un valor negativo. A partir de todo lo que acabamos de explicar, ya es fácil determinar el ángulo entre dos vectores dados. Si nos pidieran calcular el ángulo entre dos vectores, únicamente tenemos que recurrir a la definición de producto escalar. El producto escalar nos va a permitir determinar el ángulo entre dos vectores a través de sus componentes. Despejando de la expresión el valor del coseno, nos quedará que este es la relación entre el producto escalar de los dos vectores dividido entre el producto de los módulos de ambos vectores. Luego solo tenemos que determinar la inversa del coseno del resultado de esta operación y tendremos el ángulo entre los dos vectores. En el ejemplo que vimos antes, en el que el producto escalar que obtuvimos fue 0, nos indicaba que, puesto que al dividir este valor entre el producto de los módulos de los vectores, ese valor nos daría 0 también. Y el ángulo cuyo coseno es 0 es un ángulo recto, el de dos vectores perpendiculares. Vamos a ver un ejemplo y veréis que también es muy fácil de calcular. Queremos determinar el ángulo entre estos dos vectores que tenemos aquí. Podéis ver ambos vectores representados aquí. El vector U es de un color rosa fucsia, no sé si se ve o se aprecia bien, ¿vale? Y el vector V es de color rojo. Vemos en la representación que el ángulo entre estos dos vectores estaría, o podría ser, unos 45 grados quizá, no lo sabemos, es menor de 90 grados seguro, pero vamos a calcularlo y saldremos de dudas. Solo tenemos que aplicar la fórmula que hemos determinado antes. Dividimos el resultado del producto escalar de los dos vectores entre el producto de sus módulos. ¿Cuál es el resultado del producto escalar? Pues aquí está. Lo obtenemos multiplicando los módulos de los componentes del vector sobre los ejes X, Y y Z. 3 por 1 de los componentes X, los que están multiplicando a los vectores unitarios Y, luego 4 por 2 de los componentes sobre el eje Y, que multiplican los vectores unitarios J, y 2 por 0, fijaros 0, ya que el vector V no tiene componente Z, ¿vale? El resultado de todo esto, 11. Bien,
Ahora vamos a calcular los módulos de cada vector. Acordaos, la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los módulos de los componentes x, y z de cada vector. Por tanto, el vector u será, pues, 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más 2 al cuadrado, todo eso raíz cuadrada, resultado 1 más 2 al cuadrado 4, más 2 al cuadrado 4, pues 1 más 4 son 9, raíz de 9, 3, ¿vale? El vector v, pues igual, 3 al cuadrado más 4 al cuadrado, fijaros que como aquí no hay componente z en este vector, pues ya está, 3 al cuadrado más 4 al cuadrado, total 25, la raíz de 25 es 5, ¿vale? Pues ya lo tenemos todo. Ahora solo tenemos que sustituir en nuestra fórmula el producto escalar. 11 dividido entre el producto de los módulos de los dos vectores, 3 y 5, 3 por 5. Luego el coseno del ángulo que forman ambos vectores vale 11 partido entre 15. El ángulo, por tanto, será la inversa del coseno o el arccoseno de este valor. Si cogemos la calculadora y lo calculamos, esto nos da un ángulo de aproximadamente 42,83 grados. Como vemos en la representación gráfica, pues parece ser que no nos hemos equivocado, ¿verdad? Parece ser ese el ángulo entre los dos vectores. Bueno, pues de momento lo vamos a dejar aquí. Vamos poquito a poco y continuaremos explicando más cositas de vectores en el próximo vídeo de cara a su aplicación práctica en la asignatura de física, ¿vale? Yo me despido ya, hasta el próximo vídeo. Como siempre, espero que os haya gustado, os animo a que os suscribáis, que siempre es una motivación para seguir con el canal y saber que estáis interesados, ya que no puedo hacer todos los vídeos que me gustaría por falta de tiempo, pero espero o voy a intentar ser un poquito más regular en este sentido. También os animo a que le deis un pulgar hacia arriba a este vídeo, o hacia abajo si nos ha gustado, ¿vale? Venga, pues yo soy Marcos, un saludo a todos y nos vemos.